Tengo la fortuna de estar acompañado por 3 expertos con diverso entendimiento y experiencia para enriquecer esa charla desde diferentes perspectivas. Yolanda Villegas es conocida por muchas personas en el sector y bueno, finalmente ya tengo la oportunidad de estar en un panel con ella. Entonces, y ella es la socia fundadora de Oleum Servicios y Dictaminaciones. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias. David Enríquez también es muy conocido en el sector y alguien que he conocido por varios años y uno de los socios principales de Goodrich Riquelme. Bienvenido, David. Muchas gracias, John. Nada más para aclarar con Caro, porque me presentó como fundador y tenemos 87 años. Sí, exactamente. Estaba diciendo, ya tienes muchos años. Y estamos muy encantados de tener a Rafael Espino, asesor independiente de Pemex, con nosotros. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación. Maravilloso. Bueno, antes de pedir a cada uno de ellos hacer unos comentarios iniciales, me pidieron dar un resumen de lo que ha pasado durante los últimos 12 meses. Y definitivamente ha pasado varias cosas en el sector energético mexicano. La verdad es que han pasado demasiadas cosas para detallarlas todas, pero vale la pena simplemente poner algunas cosas en perspectiva para sentar las bases de ese panel y básicamente dar la palabra a los 3 panelistas, ¿vale? Bueno, bien. A nivel macro y global, la pandemia definitivamente ha impactado fuertemente el sector energético tradicional durante el año pasado, en especial la demanda y los precios. También hemos visto una aceleración de la transición energética, particularmente con la elección de Joe Biden en los Estados Unidos, y hay mucha anticipación con respecto a COP26 en Glasgow en noviembre. Pero con la mayor parte de Latinoamérica dependiente de la exportación de recursos naturales, hay grandes preguntas acerca de cómo la región va a aprovechar este cambio cuando los presupuestos de los gobiernos están en situaciones críticas, ¿no? Al nivel mexicano, hemos visto una intención del gobierno que sigue muy enfocada en hacer una revocación de la reforma energética de 2013 con la intención de priorizar a Pemex y CFE. Durante el último año, esto alcanzó nuevos niveles con una carta que el presidente mandó en julio de 2020 a los oficiales del gobierno a cargo del sector energético, pidiéndoles hacer esta preferencia dentro del marco legal. Desde esa carta hemos sido testigos de las siguientes iniciativas y acciones legales. Entonces, solamente, bueno, hay 8 que yo creo que son probablemente lo más importante y posiblemente temas que los panelistas quieren expandir. Uno es la cancelación de la regulación asimétrica en gas natural. 2 es la intención de modificar los permisos de productos energéticos importados y exportados. 3 es la aprobación en el Congreso de una nueva ley de la industria eléctrica y una nueva ley de hidrocarburos, las cuales están en conflicto con las leyes constitucionales y todavía en debate en las cortes, ¿cierto? 4 es básicamente cientos de amparos en el sector energético. De nuestro análisis hay casi 700 desde 2019. 5, un decreto del SAT dando al gobierno más discreción sobre permisos de importación y exportación de combustibles. 6, el anuncio del gobierno de la creación de gas bienestar para bajar los precios de LPG y con interés de explorar la posibilidad de hacer lo mismo en gas natural. 7, el anuncio del gobierno de perseguir una reforma constitucional eléctrica.
ya uno de los 3 reformas constitucionales que el presidente ha mencionado. Y el último es la decisión de CNER sobre la unificación de Zama. Entonces, obvio que, bueno, si ustedes no han tomado café esta mañana, ya no es necesario. El resultado de todos esos esfuerzos y acciones ha agitado la certidumbre legal que Carolina estaba mencionando en el sector energético, con varias consecuencias evidentes y en el proceso, ¿no? Y bueno, yo voy a terminar con estos comentarios, pero iniciales, y simplemente voy a pasar la palabra a Yolanda para compartir unos comentarios y reflexiones iniciales. Muchas gracias, John. Y antes que nada, también gracias por la invitación a Mexico Business Review. Gracias a los panelistas, David, Rafa, y bueno, obviamente John, nuestro moderador. Tenemos que estos cambios legales que estaba mencionando, digamos, John, van desde la implementación de una nueva política de almacenamiento con estos derechos financieros o tickets, hasta la creación de acuerdos de importación y exportación, donde incluso se confundían un tema de petroquímico con un tema de petrolífero, cambios en las regulaciones de comercio exterior, con los puntos de entrada, contrarreformas a la ley de hidrocarburos, a la ley de la industria eléctrica, entre otros, de los que mis compañeros y yo estaremos platicando. Pero creo, sin embargo, que es muy, muy importante proveer un contexto de lo que ha estado pasando en los últimos 12 meses en el mundo, que finalmente va a llegar a las principales modificaciones de la ley de hidrocarburos. Cuando iniciaron todos estos contagios del COVID-2019 en China, disminuye de una forma considerable la demanda de combustibles y, por tanto, la demanda de petróleo crudo. Esto intensifica, a su vez, el mundo, quien entra en pandemia y contracción. Toda esta situación causa un verdadero impacto en los precios del petróleo, que estuvimos viendo que bajaron y que después subieron otra vez, están entre los 40, 50, 60, 70 dólares incluso, y mundialmente los países que no están en la OPEP, digamos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Noruega, no entraron en estos acuerdos internacionales. Ahora, cuando ya se convierten los acuerdos internacionales, lo que sucede es que empiecen a rondar entre los 35 y 45 dólares por barril entre junio y diciembre del 2020. Sin embargo, este incremento en la demanda, junto con las restricciones en la producción y otras condiciones en los sistemas de refinación mundial, han provocado que los precios se incrementen de los 40 dólares hasta los 70 en lo que va del 2021. Con todas estas condiciones, tenemos entonces que México se debe concentrar en el mercado interno, y en los últimos 12 meses hemos visto una serie de cambios y propuestas regulatorias orientadas a ajustar nuestro sector petrolero con una visión justamente de fortalecer el mercado interno. Pero los cambios en upstream son menores en comparación con las rondas petroleras que se cancelaron desde 2018, con excepción de la reciente decisión que bien comentaba John sobre la unificación de Zama, que dicho sea de paso, no comparte los estándares internacionales en cuanto a la geología de los yacimientos y a cómo se determina un operador. Sin embargo, los cambios en midstream y downstream tienen implicaciones mucho más serias para la continuidad de los negocios de las compañías que operan en México. Todo esto en conjunto con una parálisis regulatoria, decisiones judiciales, cambio de visión, de política pública, mercado interno, impactos internacionales, nos llevan a que se ha contribuido a la reducción de las inversiones en el sector energético, públicas y privadas. Por otro lado, algo que les quiero comentar y que hay que dar seguimiento en esta segunda mitad del año, es que la composición del Congreso ha cambiado después de las elecciones del 6 de junio. Entonces, cualquier cambio en la Constitución o leyes secundarias va a requerir un esfuerzo muy importante para lograr estas alianzas y negociar alcances en las futuras reformas. Como punto final, también para escuchar los comentarios de mis compañeros, me parece importante que estos cambios que están ocurriendo no nada más en el sector de hidrocarburos, sino, como lo mencionaba John, en el sector eléctrico, y debemos entender que en general los cambios abarcan todo el sector energético nacional. Lo vemos, por ejemplo, tan solo en el hecho y la postura de la administración de asegurar el 54% de la generación total del país a CFE. Y bueno, con esto ya abro paso para mis compañeros. Maravilloso, Yolanda. Muchísimas gracias. Bueno, David, tus comentarios iniciales, por favor. Muchas gracias, John. Encantado de participar. Muchas gracias a Mexico Business Review, Caro, y a todos mis compañeros. Muy bueno estar aquí. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba ahora Yolanda, con tu introducción también, John. Y me parece que es importante tomar en cuenta o preguntarnos o en qué nivel México está siendo un país regresivo. Cuando vemos, no sé, los reportes de la Agencia Internacional de Energía, del Departamento de Energía de Estados Unidos, etcétera, digamos, de organismos internacionales, de ONGs, etcétera, vemos claramente una aceleración de la transición a partir de todo lo que está ocurriendo en materia de cambio global. Creo que la política ambiental y energética del presidente Biden
está haciendo esta cuña, esta aceleración de ese proceso de transición. Y hemos visto cómo en el último año y medio eso ha significado un cambio muy importante en la visión de los bancos y de los accionistas de lo que antes considerábamos como las IOCs, ¿no? Para transformarse poco a poco, pero de una manera acelerada, o sea, ni tan poco a poco, sino en el último año de una manera importante a través de reportes que han presentado sus consejos de administración a los accionistas, a transformarse en empresas de energía con un portafolio, digamos, mucho más sustentable, por así decirlo, ¿no? Y en este contexto internacional, México es como si viviéramos en otro planeta. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está este país, no? ¿En qué planeta del sistema solar está? Porque todas las políticas que se han tomado en esta administración, o prácticamente todas, y si no, pues ojalá que alguien nos ilustre cuál no, pero todas ellas han sido regresivas. Y quisiera hacer mención simplemente de una de ellas. Como ustedes recordarán, México vivió desde hace 15 años al menos una reconversión importante de sus plantas eléctricas de CFE y de otras, digamos, de partículas, pero particularmente CFE, para ir de carbón y de combustóleo a gas natural. Bueno, pues ahora estamos viendo el proceso inverso, ¿no? Lo cual no solamente está incluso dañando algunas terminales, sino que es absolutamente inconsistente con la propia, digamos, con esta tendencia internacional y con los propios criterios de México, que empiezan a ser como esquizofrénicos, en donde hay digamos, una confirmación del compromiso de México, etcétera, etcétera, en acuerdos internacionales en materia de cambio climático, etcétera, pero se está haciendo exactamente lo contrario en términos de política pública, ¿no? Entonces, me parece que solamente apuntaría para la audiencia y para nosotros mismos en qué medida estamos siendo un país altamente regresivo en el contexto o en contraste a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y ya con detalles volveremos en un ratito, ¿no? Gracias. Maravilloso. Bueno, gracias, David. Bueno, Rafael, por favor, tus palabras iniciales, por favor. Muchas gracias. Saludos a mis compañeros. Yo iniciaría diciendo que el 1 de julio del 2018 no hubo un cambio de gobierno en México, sino que hubo un cambio de régimen. Y eso yo creo que se tiene que entender en toda su dimensión. Cambió la política energética con el nuevo gobierno y tuvo en las políticas de la Cuarta Transformación, tuvieron el respaldo de más de 30 millones de mexicanos. Y creo que los propósitos del presidente de la República han sido muy claros y como tú lo señalaste, John, están expresados en el memorándum del 2 de julio del 2020, en el que fundamentalmente lo que se diagnostica es que se abandonó a Petróleos Mexicanos como la empresa puntal energética en el país y hay una política de tratar de recuperarla con un propósito muy específico, que es mantener la política y no aumentar en términos reales los precios de la gasolina, el diésel, de la electricidad, y de alcanzar la autosuficiencia energética, porque estaba en riesgo la soberanía energética de México. Durante muchos años, México fue un país que produjo mucha más energía de la que demandaba. En el índice de soberanía energética tuvo muchos años en primer lugar, y esto vino cayendo persistentemente hasta que ya somos un país con déficit energético. Sin entrar en cuestionamientos en cuanto a las bondades o efectos de la reforma energética, se sigue manteniendo ese marco regulatorio con algunas modificaciones que ya señalaba mi compañera Yolanda, que tienen que ver más con el almacenamiento y distribución de hidrocarburos, que fueron en mayo de este año, pero fundamentalmente aquí lo importante desde mi punto de vista es entender con claridad cuál es el propósito de la política energética actual, que no es otro más que Petróleos Mexicanos siga llevando la tutela, digamos, en cuanto a la extracción, en cuanto a la exploración de combustibles fósiles, en cuanto a su refinación, abonar al concepto de soberanía energética y, muy importante, sí, colaborar con particulares en todas estas actividades en términos muy claros en lo que está definido en los lineamientos de política energética del gobierno federal. Eso es muy importante que se entienda porque hay que abonar a la certidumbre. De hecho, actualmente Petróleos Mexicanos está colaborando con las principales empresas de petróleo y de gas en el mundo. Se han llegado a diversos acuerdos,
pero en el marco de lo que conceptualmente se entiende ahora que debe de ser la política energética. ¿Por qué? Porque hubo un viraje y era claro que anteriormente la conducción que se da a la política energética no estaba favoreciendo a la mayoría de los mexicanos ni estaba abonando al progreso y al bienestar de todos de la manera en la que lo entendemos en la cuarta transformación. Entonces, diciendo eso, pues yo creo que todos estos otros aspectos en particular que se han estado nombrando, pues es importante discutirlos, analizarlos, los cambios legislativos y hacia dónde queremos orientar la política energética y cuál va a ser el rumbo, cuál es el rumbo que se le está dando a la misma, ¿no? Actualmente, hoy amanecimos con la noticia de que el barril de petróleo está en los $70. Pemex es una empresa contra todo lo que se ha dicho, porque hay que decirlo con todas sus palabras, hay mucha prensa detractora que distorsiona la información. Pemex es una empresa con un flujo operativo muy interesante, tiene un EBITDA comparable a los más altos de las empresas de petróleo del mundo, y es importante este esfuerzo de recuperarla para todos los mexicanos y para darle rumbo a los recursos que se obtienen de la extracción y explotación del petróleo. Es muy importante que sea en beneficio de las mayorías. Ese sería mi argumento de inicio, y de nuevo muchas gracias por la invitación y saludos a mis compañeros. Muchísimas gracias, Rafael. Y yo creo que eso es exactamente el discurso que queremos tener. Es básicamente una conversación muy abierta, y porque al fin del día el certidumbre y la confianza va a crear un ambiente robusto para el bienestar del país y para el sector energético. Bueno, antes de empezar con algunas preguntas, solamente quiero invitar a los asistentes que nos acompañan esta mañana a enviar sus preguntas y ayudarnos a hacer esta conversación lo más dinámica posible. Entonces, porque la verdad, yo creo que en las conversaciones que todos de nosotros tenemos semanal o diario, pues esos son los temas que siempre está básicamente número 1, número 2. Bueno, quiero empezar preguntando qué herramientas y protección tienen los operadores, inversionistas y compañías de servicio en este ambiente para proteger sus derechos contractuales. ¿Y por qué no empezamos con el área de upstream? Contigo, David, no estoy tratando de limitarte solamente a upstream, pero posiblemente puedes darnos una perspectiva de ese área primero. Adelante. Claro, muchas gracias. Muy bien, bueno, como adelantaba ya Yolanda, en upstream todavía no hemos visto una radicalización, por así decirlo, en comparación con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la CRE y en otras entidades reguladoras, ¿no? Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿no? Digamos, los cambios relevantes en donde digamos, las líneas entre hacedores de política pública y reguladores deberían de estar bien trazadas en un diseño institucional ordenado. Quedó demostrado que en México no fue así. O sea, ha habido una debilidad del diseño institucional de la reforma constitucional que dio origen a la reforma energética, todo este nuevo tramado, digamos, de convivencia de distintos jugadores, porque un diseño institucional sólido habría hecho que no hubiera habido una intromisión, como me parece que la ha habido, del hacedor de política pública en el regulador, que debe ser claramente diferenciado en economías energéticas, como lo podemos ver en un buen número de ilustraciones, ¿no? Y decía que todavía en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el ámbito del upstream, no vemos unos cambios, significativos en cuanto a, o en comparación a lo que ocurre en la CRE con unas con una clara estrategia
de desincentivar los derechos adquiridos de gente que ha presentado pues, trámites para distintos permisos de autorizaciones, etcétera, en la CRE. Eso no ha venido ocurriendo todavía en la CNH, probablemente porque pues, buena parte de digamos, del trabajo que se está haciendo es exploratorio, ¿no? Entonces, digamos que uno diría, digamos, como que pensando mal, es bueno, vamos a dejar digamos, que tasa de efectividad desde el punto de vista exploratorio tienen estos amigos que ganaron las rondas petroleras con la CNH y ya después veremos, ¿no? Entonces, por eso digo que no quiere decir, y no quiero ser, digamos, pesimista en este tema, pero yo creo que es un tema más de carácter estratégico. O sea, es como que vamos a dejarlos hacer, porque lo que están haciendo es claramente, digamos, es fundamentalmente exploratorio, salvo algunos ejemplos, digamos, interesantes en donde ya hay desarrollo de campos, descubrimientos, etcétera, pero la mayor parte de la actividad se concentra todavía en la exploración, ¿no? Y probablemente así ocurrirá hasta incluso entrada la próxima administración. De alguna manera, esto puentea digamos, al menos digamos, los próximos años en donde se empiecen a tener nuevos descubrimientos, etcétera. Sin embargo, hay unas señales que, si bien no son propiamente CNH, son muy delicadas desde el punto de vista de la industria del E&P, como el caso de Sama, ¿no? Entonces, preguntabas, digamos, un poco del ambiente de regulación E&P. Comento esto primero de CNH, pero sí preocupa de manera importante que digamos, el fondo de la regulación en monetización, como ustedes saben, tiene que ver con criterios internacionales de muchos años. O sea, es un tema que se ha desarrollado literalmente por décadas en el mundo con consultores de primer nivel, con políticas públicas desarrolladas, efectivas. Y yo quisiera poner en duda, incluso para la audiencia, si esa, digamos, regulación de CNR, donde básicamente te dice, bueno, pues pónganse de acuerdo, y si no, definirá la autoridad digamos, con los mejores criterios de la industria. Yo quisiera poner al menos como un signo de interrogación si eso ocurrió en el caso de Sama. Me parece que hay elementos que lo cuestionan, y sobre todo lo que esto puede generar como precedente en muchísimos otros casos en el futuro, y cómo puede esto desincentivar la inversión si es que ocurre algo como el que ocurrió en Sama en otros potenciales Samas de México. Bueno, simplemente a seguir con un par de follow-ups, David. Entonces, uno es, ¿cómo preocupado tú has visto la reacción de las compañías en upstream sobre la nueva discreción en importaciones y exportaciones? Definitivamente el enfoque ha estado más en la importación, pero la verdad eso también va a tener un impacto sobre las exportaciones, y no solamente, bueno, el crudo es el tema principal. La segunda pregunta es, bueno, toda la parte de finanzas, y entonces no es 100% legal, pero definitivamente tiene un impacto así con el sistema de COPADE y básicamente esos pagos que hoy en día están demorados. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues el primer tema, desde luego, es un tema muy delicado en el asunto de regulación también de exportaciones. O sea, como que lo hemos venido viendo desde el punto de vista de petrolíferos, de importación, etcétera, digamos, como la dimensión más de importación, pero tiene unos colmillos, por así decirlo, muy delicados esa regulación, que me parece que todavía las empresas, los operadores petroleros, el mercado en general ha sido como muy cauto en no, digamos, en preocuparse. No ha sido todavía una cuestión, digamos, tan litigiosa el mercado de exportación, simple y sencillamente porque todavía el mercado todavía no está mayoritariamente en eso. O sea, ya tenemos obviamente, como todos saben,
producción temprana de alguno que otro campo, etcétera, pero, y como saben, las ventas, sobre todo de los campos en tierra, pues son fundamentalmente a Pemex, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el limitar en algún momento a través de la regulación las exportaciones de crudo de los operadores privados en un futuro, por llevarlas probablemente, dependiendo del tipo de crudo, etcétera, por tal vez privilegiar un tema de sistema de refinación, por ejemplo, lo que podría ocurrir en algún momento en México, sería muy preocupante porque efectivamente estaría restringiendo el sentido mismo de la actividad de E&P, que es la libertad para poder comercializar con los criterios que tengan los operadores petroleros, desarrollando su propia infraestructura, no sé, de recolección, de midstream primario, etcétera, etcétera. Sus estrategias de comercialización en el mundo, su mercado spot, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una preocupación importante. Lo que ocurre es que todavía no aterriza tanto esa preocupación por el momento del mercado. O sea, como decíamos, el mercado de E&P fundamental, sobre todo las grandes petroleras, está todavía en actividad de exploración. Entonces, por eso no se ha detonado esa preocupación, pero que está ahí latente y es muy importante. Ahora, en el tema que comentas digamos, de servicios petroleros, de las COPADES, de lo que, digamos, de todo lo que involucra el paraguas COPADES, que es una palabra que yo creo que toda la gente que está en el sector amanece y anochece, tiene pesadillas con si ya habrá quedado su COPADE o no. Y la verdad las cosas es que hay, o sea, esto está llevando a la industria a situaciones límite, ¿no? En donde el nivel de adeudos pone en riesgo ya plantas de trabajo, digamos, está llegando a un tema límite. Naturalmente hay hay estrategias litigiosas y demás que uno puede armar, pero que no es lo sano, ¿no? O sea, uno no busca que sus clientes sigan en el sector, ¿no? Y que hagan equipo con Pemex y hagan equipo con los operadores privados, etcétera. Pero lo cierto es que está en una situación verdaderamente límite y está ahorcando al máximo, al punto que pues es probable que haya como toda una transformación, por así decirlo, del sector derivado de esta astringencia financiera derivado del impago. Super. Gracias, David. Bueno, desde tu perspectiva, Rafael, ¿cómo ves el impacto sobre la multitud de compañías de servicio de Pemex, que definitivamente es un componente muy importante para Pemex? Y desde tu punto de vista, ¿cómo ha ayudado la prioridad, qué pena, a Pemex que hemos visto en términos concretos, ¿no? Eso, si puedes compartir un poco de tu punto de vista de esas preguntas, te agradezco. Perdón, la primera parte de la pregunta no la... Bueno, simplemente, ¿cómo lo ves el impacto sobre la multitud de compañías de servicio de Pemex con esos cambios, ¿no? Entonces... Mira, yo lo veo en realidad muy positivo, entendiendo la concepción de la política energética actual, que es como abrí mi intervención con ese aspecto en particular. Si vemos México globalmente hablando, digo, independientemente de los cambios legislativos y los cambios de la concepción de la política energética, es un país que tiene un riesgo hay un riesgo país bajo. Los cambios en las legislaciones que hemos estado mencionando afectan algunos aspectos, pero están orientados a la consecución de los propósitos de la nueva política energética. Por ejemplo, los cambios en la ley de hidrocarburos, yo creo que ha habido distorsión en la interpretación, pero no hay que perder de vista que se dieron fundamentalmente para atacar el robo de combustibles, la importación ilegal de combustibles que alcanzó niveles máximos en los gobiernos pasados. Se soltaron dando muchísimos permisos de importación sin ton ni son, y se utilizaron esos permisos de importación para su clasificación arancelaria en fronteras. Actualmente se sigue padeciendo un gran huachicol fiscal. Se ha estimado el monto en más de 400,000 millones de pesos anuales.
Sigue habiendo robo de combustibles, no obstante que se ha combatido con una política decidida de este nuevo gobierno de 50,000 barriles, ha bajado a 5,000 barriles. Entonces, mucho de esa regulación lo que pretende es dar orden, pretende incentivar el almacenamiento y pretende dar certidumbre, digamos, en cómo se están distribuyendo los hidrocarburos en México y cómo fomentar la política de almacenamiento. Habrá algunas cosas en las que efectivamente algunos importadores sientan que sus derechos se han transgredido, pero yo también quiero señalar que pues vivimos en una república con separación de poderes. Actualmente lo está estudiando el Poder Judicial, inclusive un juez de distrito especializado en la materia de competencia económica otorgó una suspensión y le dio efectos universales. Entonces nuestras instituciones están trabajando, está resolviéndose eso en el seno del Poder Judicial y eventualmente habrá una resolución. Los actores y los abogados estamos haciendo nuestra parte, el gobierno está sosteniendo su visión y insisto, lo importante aquí es entender cómo es la concepción de la política del nuevo gobierno y cómo en esa concepción se está actuando con todas las empresas de petróleo del mundo. Y yo veo un gran interés de ellas por participar en México con los instrumentos jurídicos actualmente aceptados de explotación de hidrocarburos y que ven muy atractivo a México. Actualmente, pues la empresa, la industria de petróleo en el mundo es de la industria más creativa, más diversa, más intensiva en inversión, y México es un gran lugar para invertir en ella, de la mano de Pemex, en las actividades en las que se ha señalado que se va a permitir la participación de las empresas privadas, no como se hacía anteriormente, en el que se abandonó a la empresa, se dilapidaron sus activos y se trataron de situar por formas irregulares y hay que decirlo también por mucha corrupción, muchas de las actividades fundamentales sin regulación en otros sitios, ¿no? Entonces, con la tutela de Pemex se interactúa con las empresas particulares. Está sucediendo actualmente, ahorita hablabas de los COPAES, ciertamente en la transición hubo un problema ahí en cuanto a pago a contratistas y proveedores, lo cual ya se está solventando. Nos hemos puesto de acuerdo gremialmente con las empresas y se le está dando cauce a todo eso, está colaborándose en forma muy atingente y muy efectiva. Entonces yo veo que estas empresas que han considerado vulnerados sus derechos por algunos cambios legislativos están atendiendo a la ley. También se han esgrimido argumentos del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y algunos otros principios de certidumbre en el que dice que se invirtió con ciertas condiciones y actualmente esas condiciones han variado. Todos esos argumentos se están solventando en las cortes y yo veo que el marco institucional en general está funcionando, se está entendiendo por parte de los actores privados cuál es la concepción del nuevo gobierno de la política energética y creo que hay mucho negocio por delante, siendo México un país muy atractivo y vendrán muchas inversiones y vendrá mucho crecimiento atendiendo a las metas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Negocios en particular de la empresa de Petróleos Mexicanos. Bueno, gracias, Rafael. Y si te entiendo bien, básicamente estamos en un buen camino y básicamente eso está fortaleciendo Pemex y, bueno, la posibilidad para el sector energético. Pues, nomás te daría un dato, ¿no? Hubo una caída persistente en la producción y venía cayendo durante 16 años y uno de los grandes logros actualmente pues es que la producción se ha mantenido, se detuvo la caída en la producción y actualmente rondamos el 1.650.000, el 1.700.000 barriles ya por estos últimos 2 años de extracción de petróleo diario. Muy bien. Bueno, ya hemos recibiendo varias preguntas. Yo creo que algunos de esos voy a incorporar en la segunda ronda, pero Yolanda, la misma pregunta que presenté a David y otra vez no quiero limitarte de solamente unas áreas, pero posiblemente si puedes incluir un poquito más de midstream, de downstream, de electricidad. Correcto. Por favor.
Muchas gracias. Bueno, sabemos que todos estos mecanismos más importantes que tienen las empresas en México, por ejemplo, es el amparo, que es esta figura sui generis, en el sentido de que si te están lesionando alguno de tus derechos individuales consagrados en la Constitución, puedes esbozar un amparo. Pero aquí, ojo con esto. Últimamente, los estudiosos de litigio han visto, y no soy litigante, que el hecho de ejercer el amparo podría, en ciertos tratados internacionales, digamos que precluir los derechos para ejercitar los mecanismos de resolución de controversias en dichos tratados. Eso tiene que analizar una case by case basis, sobre todo porque en algunos te piden ciertos principios de definitividad, pero en otros el interponer el amparo podría ser, digamos, controversial para después ejercer estos tratados internacionales en favor de la protección. Entonces, además, el día de hoy justamente estaba leyendo que la COFESE, y me parece importante mencionarlo, el 40%, más del 40% de sus investigaciones en materia de competencia son en el sector energético. Entonces, sí tenemos que ver que algo está pasando y reconocerlo. Por su parte, esta misma COFESE puede presentar, digamos, controversias constitucionales, mientras que el Congreso puede hacer acciones de inconstitucionalidad. Entonces ya vimos amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y obviamente todos estos tratados internacionales, el TEMEC, el TPP, incluso en algunas cuestiones todavía se podrían utilizar provisiones del NAFTA y traerlas a este futuro, ¿no? Entonces, si en general hemos usado estos mecanismos muy duros, porque ha sido bastante difícil mantener el diálogo con las autoridades, las empresas y todas las organizaciones, es decir, creo que todavía nos falta crear mejores oficios, mejores acuerdos, transmitir mejor la importancia que en su momento tuvo la reforma energética, pero bueno, las empresas internacionales tienen estos mecanismos que les mencionaba, también de tratados internacionales, pero son procesos al final de largo plazo, entonces requieren importantes recursos, se puede desanimar a las empresas para que inviertan, una vez que estos mecanismos ya se pusieron en función, pues la participación del sector solamente será para que le paguen sus daños y perjuicios, y cuando hablamos de tratados internacionales, con esta figura que les mencionaba del amparo, es fundamental que las empresas internacionales analicen a cabalidad si es prudente o no esbozarlos, y aquí quiero hacer un link con el tema, por ejemplo, de la reforma a la ley de la industria eléctrica versus la reforma de hidrocarburos. Hubo un comportamiento diferenciado en el tema jurisdiccional en el otorgamiento de las suspensiones. Como ustedes saben, el amparo tiene suspensiones provisionales, definitivas y de pleno derecho, que es cuando ya tú ganas el amparo. Pero en el sector eléctrico se otorgaron, digamos que todas las suspensiones provisionales, y en el tema de hidrocarburos, por ejemplo, cuando se intentó modificar el acuerdo de importación y exportación, no necesariamente sucedía esto. Entonces, sí hay que analizar a cabalidad como empresa qué herramienta queremos utilizar. Y aquí también me gustaría, digamos, al calce los comentarios de mi compañero Rafael, mencionar que una institución no es otra cosa que un núcleo de preceptos que regula relaciones de igual naturaleza y que una política pública no necesariamente es buena o mala per se, pero sí tiene resultados y hay que vivir con esos resultados. Entonces, también retomando un poquito lo que mencionaba mi compañero David en el tema de las empresas petroleras transicionando hacia ser empresas de energía y todo esto nuevo fenómeno del ESG, Environmental Safety, Governance, hay que tomarlo en cuenta para Pemex y para las empresas privadas. Súper. Bueno, quiero aprovechar bueno, los comentarios de David y Yolanda sobre Zama, simplemente profundizarlo un poco. Y desde el punto de vista del TLC, ¿no? Porque ya básicamente ya cumplió un año y obvio que el enfoque de la administración de los Estados Unidos ha estado mucho más enfocado en inmigración. La pregunta clave es, con la decisión de Zama, ¿dónde va a estar básicamente esos temas energéticos de sus puntos de vista? Obvio, es un tema multidimensional, pero simplemente a tener un poquito de entendimiento del ranking y cómo va a afectar las cosas. No sé, Yolanda, si quieres empezar. Sí, con gusto. Bueno, en el tema de Zama, digamos que uno, o sea, tardó muchísimo en resolverse, digo, es algo que incluso yo a mis alumnos les he estado comentando por más de un año. Dos, los requisitos, no puedes poner requisitos de imposible cumplimiento. Entonces, algunos de los requisitos, motivo por el cual se fundamentó el otorgamiento, digamos, al operador, fueron requisitos que iba a ser imposible que la compañía privada cumpliera, ¿no? Entonces, me parece que legalmente eso no abona para la certidumbre, ¿no? Y en tema de ejercicio de los derechos, creo que esa empresa puede ejercitar derechos internacionales y va a tener muchas probabilidades, digamos, de ganarlo, justamente cuando ves estas aristas, no nada más de nuestros lineamientos de unificación, sino toda la práctica y los estándares internacionales de cómo se hace un otorgamiento justamente de esta operación compartida. No sé, David, si tú quieras abonar algo.
Y coincido contigo, Yolanda. Me parece, John, que hay que tomar en cuenta que, digamos, la filosofía económica de los tratados de protección de inversiones tiene que ver con el trato justo y equitativo, ¿no? Ese es el tema fundamental. De hecho, la esencia, digamos, la existencia misma de los tratados de protección de inversiones nacen con la industria petrolera, ¿no? Digamos, la historia del CIAD y etcétera es realmente la historia de la industria petrolera y esta relación un poco tosca, abrupta en momentos con gobiernos nacionales en distintos momentos de descubrimientos, de producción, de precios, etcétera, ¿no? Lo que acá habrá que analizar, porque es un tema, digamos, sensible desde el punto de vista de protección de inversiones, es si hubo un trato justo y equitativo para el inversor extranjero, si se puede, digamos, como predicar que ya hay un detrimento financiero, digamos, si ya le pega, si ya hay un daño como tal, o si ese daño se actualiza después. Yo creo que es un tema fundamental que los estrategas de un posible caso de protección de inversiones tendrán que analizar, ¿no? Típicamente, digamos, hay, como ustedes saben, en los temas en protección de inversiones tienen que ver con una afectación que puede tener, que puede ser de índole regulatoria o no. O sea, ya hace tiempo no hay, digamos, como tal, expropiaciones directas, ¿no? Entonces, se creó todo este concepto a través de digamos, de la doctrina de la protección de inversiones sobre expropiaciones indirectas de origen regulatorio, ¿no? Que eso es lo que ha venido ocurriendo pues en el mundo desde hace muchos años, no tanto el tema de una expropiación directa. Yo creo que el punto es ver, ¿hubo un trato justo y equitativo en este proceso regulatorio, sí o no? Yo también tengo ahí como ciertas dudas, como bien apunta Yolanda, de que haya habido un trato justo y equitativo para el inversor extranjero. Y por otra parte, me parece que un tema muy delicado es determinar si existe ya un daño o no. Eso va a ser muy importante para no llevar a un caso que no tenga posibilidades de éxito por el daño en sí, ¿no? Si me voy a entender. O sea, una cosa es que efectivamente no te hayan tratado de manera justa y equitativa, pero que eso no necesariamente, habrá que verlo, posiblemente ya hay un daño o posiblemente no. Entonces tendrá que analizarse eso desde el punto de vista, digamos, económico, en el impacto ya en el inversor para ver si realmente tiene un caso, además de una serie, digamos, como de tecnicismos en materia de protección de inversiones ya de carácter, digamos, procedimental, de precedentes, etcétera. Súper, no, buen punto. Y bueno, antes que hablamos un poquito del futuro, yo creo que, bueno, hay varias compañías de servicio, hay proveedores en la audiencia, y muy importante hablar un poco de, bueno, ¿dónde están las oportunidades? ¿No? Entonces, quiero empezar con Rafael. Y simplemente, ¿qué oportunidades estás viendo con estos cambios en el sector? Pues digo, creo que las acabo de mencionar, ¿no? Ahorita hay un repunte de la industria de petróleo, el barril, la mezcla mexicana, creo que hoy amanece a $70, y Pemex ya ha establecido sus metas y sus propósitos, que es llegar a la producción de millones de barriles diarios. Para esto, pues está muy claro ahí en su plan de negocios cuáles son los campos que quiere explotar y cuáles son sobre todo los instrumentos jurídicos con los cuales puede haber interacción con el sector privado, ¿no? Los famosos contratos estos de los CECIES, que son los contratos de servicios integrados de exploración y extracción, y creo que vienen cambios importantes. La concepción del régimen de la empresa en la cual está apoyando en su carga impositiva, se ha reducido el derecho de utilidad compartida del 58 al 52%,
y adicionalmente ha habido capitalizaciones del gobierno federal para apoyar a la empresa en cuanto a la deuda que fue heredada y con la que ha cargado durante mucho tiempo. En este año la capitalización va directamente a los intereses, al servicio de la deuda, y se está fortaleciendo, se insiste en tratar de evitar el huachicol, que desafortunadamente sigue presente, como lo vemos diario en las noticias. Y por otra parte, ahorita la tarea más importante, pues ayer anunció el presidente de la República medidas adicionales para preservar la seguridad a través de las aduanas y evitar el contrabando de combustible que tanto ha dañado al país, ¿no? Se estima que se pueden estar perdiendo alrededor de 200,000 millones de pesos nomás en el impuesto especial sobre producción y servicios y en el impuesto al valor agregado, que es una cifra similar nomás para dimensionarla a los 200,000 millones de pesos que la titular del sistema de administración tributaria dijo que se iban a recuperar este año por revisión en distintos segmentos de los contribuyentes. Entonces hay una gran oportunidad de ordenar el mercado, de que se pague conforme las tasas que la ley establece sin cambios legislativos ulteriores y con los apoyos directos del presidente de la República a las finanzas de la empresa y estos apoyos impositivos, pues permitirán que la empresa pueda repuntar y pueda en el futuro tener posibilidad de una mayor inversión y de explotar todas estas asignaciones de campos que actualmente tiene, ¿no? Es increíble que lo que ha sucedido durante muchos años, en los que a la empresa se le ha agravado más allá de su flujo operativo, es decir, es una empresa que ha suplido la debilidad recaudatoria del Estado mexicano. Entonces, eso es una parte de la explicación de la cual, aparte de otras, ¿no? De malas administraciones y de mucha corrupción, de por qué la empresa anterior, por qué la empresa tiene esa deuda tan grande. Entonces, otro esfuerzo que se puede esperar es que el gobierno de la República apoye a la empresa para que tenga una deuda sostenible y no tenga esta deuda tan grande que muchas veces no le libera recursos para tener presupuesto de inversión y poder tener más redituabilidad en lo que vienen siendo sus operaciones, ¿no? Entonces yo lo que diría es, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar esfuerzos para tratar de mantener la producción. Ya se detuvo la declinación en la producción, pero para tratar de mantener la producción en los niveles que ha ofrecido el presidente de la República. Podemos esperar ya en el midstream, podemos esperar terminar con la política de refinación, la refinería que se está construyendo en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, la reconfiguración de la refinería de Tula en Hidalgo y toda la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, y podemos esperar también una mucho mejor relación que ha sido buena, insisto, con contratistas y con proveedores, y un apoyo a la empresa directo en capitalización y en el régimen tributario y en convertir su deuda asfixiante en una deuda sostenible para que se puedan, insisto, liberar recursos y se pueda ver el futuro con mayor optimismo, y que estas actividades de extracción, de explotación, de refinación sean de una empresa de los mexicanos y se abone, como decía al principio de mi intervención, en de seguridad energética, y seamos capaces de refinar nuestro propio petróleo para no depender de las importaciones del exterior de diésel y gasolina, como sucedió anteriormente, donde llegamos a niveles casi de estar dependiendo del 75% de las importaciones de diésel y de gasolina venían del exterior. Entonces yo lo que veo es, quiero ver mucho optimismo con el precio como amaneció actualmente, mucha colaboración con las empresas del sector privado en los campos en los que ha estado definido desde el principio, y vuelvo a hacer mención al memorándum de julio del año pasado, del 2 de julio del año pasado, que dirigió el presidente de la República a los titulares de los órganos reguladores y a nosotros, los miembros de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, y en ese ámbito muy bien delineado se puede esperar mucha interacción con las empresas privadas y un respeto absoluto y restricto a nuestro marco constitucional,
a nuestra división de poderes y a los fallos del Poder Judicial cuando las empresas sientan por alguna cuestión que sus derechos se han estado vulnerados. Yo creo que en eso todo se podrá decir, menos que este gobierno no ha sido respetuoso del sistema de separación de poderes, de las resoluciones de los jueces, inclusive lo que mencionaba ahorita mi compañera, no que se dieran muchas resoluciones provisionales, sino que se le dio efecto universal a la de los promoventes de amparo en los últimos amparos a las modificaciones de la ley de hidrocarburos, porque un juez especializado consideró que si nomás le daba la protección a los promoventes, pues les iba a otorgar una ventaja indebida con respecto al resto de los actores de la industria. Entonces, en todo eso, este gobierno ha sido muy respetuoso, ha sido muy claro. Diario se han señalado cuáles son los propósitos de la política energética y cómo se ha interactuado con las empresas en el mundo. Las empresas en el mundo lo entienden, de petróleos mexicanos, están cerca también de la Comisión Federal de Electricidad, y yo creo que con entendimiento y con diálogo se pueden lograr muchas cosas y muchos de los propósitos por los que votó tanta gente el 1 de julio del 2018. Bueno, gracias, Rafael. Bueno, oportunidades, David, porque, bueno, la verdad, estamos viendo globalmente que, bueno, los NOCs han tenido una visión bastante diferente de los privados. Hay incertidumbre a todos lados simplemente con la transición energética, pero ¿dónde ves algunas oportunidades en este ambiente con la incertidumbre que estamos viendo todos los días de diferentes actores? Gracias, John. Es una buena pregunta y es una pregunta retadora, ¿no? Evidentemente, en momentos como los que están viviendo, digamos, en el contexto internacional, y como decíamos, México claramente está siendo regresivo si lo comparamos a lo que está haciendo a nivel mundial. Sin embargo, y bueno, hay todos estos temas, lo que anunciabas tú en estos cambios tan importantes que anunciabas en la introducción, digamos, todo el tema regulatorio, de la debilidad del diseño institucional, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso hace, digamos, como dicen en mi rancho, a río revuelto, ¿no? Es decir, yo creo que quien tenga un perfil de riesgo distinto puede aprovechar probablemente oportunidades de M&A, que tampoco es que van a ser muy, muy fáciles, porque también está habiendo como una tendencia probablemente más restrictiva a temas de cambios de control corporativo, etcétera, etcétera. Pero es probable que haya oportunidades, digamos, a partir de este cambio digamos, como de filosofía de negocio de las empresas globales de energía a empresas de un perfil distinto. Ahora, el punto es que creo que hay oportunidades de M&A. Creo que hay un mercado por ahí pendiente de M&A. Lo que ocurre es que incluso ese mercado que tiene un apetito de riesgo más alto que, digamos, las empresas tradicionales del sector, incluso ellas necesitan un cierto nivel como de cierta estabilidad mínima, ¿no? O sea, tienen un apetito de riesgo, pero pues si no, mejor se van a Las Vegas, ¿no? Entonces, ahora, es muy importante tomar en cuenta el perfil de gente que queremos tener, ¿no? El perfil de empresas que queremos tener en este país. Creo que las rondas petroleras generaron un perfil atractivo, interesante, balanceado, de tamaños, de expertise, de nacionalidades, de alianzas, de recursos económicos, humanos, tecnológicos, etc. O sea, el punto en este contexto de potencial, digamos, escenario de M&A es a quiénes podemos tener ahí, ¿no? Es decir, en la medida que el perfil, la calidad de los actores no baje, yo creo que es bueno para el país, pero si baja, me parecería preocupante para el país e incluso para el ambiente, no solamente el ambiente de negocios, sino incluso para temas potenciales de riesgos ambientales, etc. Muy bien. Yolanda, ¿quieres añadir algo?
Pues muy rápido, complementando un poco lo que mencionaron mis compañeros Rafael y David, yo creo que los CIEs, si bien es cierto que es una oportunidad de negocio diferente, al final no es otra cosa que un CIEP, un contrato integral de exploración y producción, con términos fiscales ligeramente más, digamos, advantages for them, ¿no? Entonces, sí va a haber oportunidades ahí, creo que va a haber oportunidades en almacenamiento, en transporte, en verificar, por ejemplo, la explotación de los no convencionales, y te voy a decir por qué, porque nuestra cuenca de Burgos, digamos, estados como Tamaulipas, como Nuevo León, como Coahuila, y los recursos prospectivos que hay ahí, digamos que es el 50% de nuestros recursos prospectivos, y si lo visualizamos con las reservas 3P, entre otros, va a haber una gran oportunidad de derrama económica, de gestión social, con las ponderaciones ambientales adecuadas y pertinentes, y siempre y cuando podamos obtener recursos hídricos de fuentes adicionales que igual y no están contempladas por la CONAGUA en la actualidad. Recordemos que cuando haces fracturamiento hidráulico, inyectas 98% de agua y 2% de químico radioactivo. Entonces, esa verificación, esa ponderación de valores ambientales, sociales, de derrama económica y de recursos prospectivos, creo que va a ser muy, muy importante para nuestro país. Maravilloso. Ok, bueno, ya está acabando el tiempo, entonces vamos a entrar el Speed Lightning Round. Entonces, básicamente voy a darles 1 minuto nomás cada uno, simplemente a dar la bola de cristal de qué vamos a ver durante la segunda mitad del sexenio, y también de, bueno, básicamente consejos para las inversionistas en términos de contratos, en términos de la posición que pueden hacer. Entonces, Yolanda, vamos a empezar contigo. Ok, perfecto. Bueno, en ese tenor yo veo un futuro donde sí, como bien decía David, hay ya transición energética, las empresas petroleras se convierten en empresas de energía, digamos que el gas natural se va a utilizar como elemento transicional, que ahí podemos ser muy fuertes como país, y también quisiera acotar algo en mi última intervención. Es diferente el concepto de soberanía energética respecto a seguridad energética. La seguridad energética, lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía, que es que un país pueda tener los productos energéticos que necesita para su población a un precio asequible. No está relacionado con la importación de los mismos. Entonces, me parece que la llaga o el punto primordial no está en los petrolíferos, en diésel, gasolina y turbocina, sino en el gas natural. Cuando aprendamos a entender esto y el concepto de soberanía que implica, digamos, que igualdad al exterior y supremacía al interior, estaremos caminando hacia otro esquema, ¿no? Maravilloso. Mil gracias. David. Gracias, John. Me parece que en México será importante en los siguientes, digamos, el siguiente año, cuál es el grupo que prevalece al interior de la administración. Creo que digamos, la entrada del nuevo secretario de Hacienda, que me parece que tiene una visión más profunda, más internacional, con un toque keynesiano, pero un toque keynesiano creo que mucho más progresivo que regresivo. Creo que será fundamental para hacer contrapeso a una, digamos, cooptación de actores reguladores por parte del hacedor de política pública en energía. Entonces creo que el deber, digamos, del secretario de Hacienda será hacer un contrapeso intelectual a otros actores gubernamentales en el sector energético. Entonces veremos quién prevalece. Maravilloso. Gracias, David. Bueno, Rafael, tú tienes la última palabra. Entonces, algunas reflexiones, comentarios. El plan expuesto por el presidente de la República, estabilizar la producción en los 2 millones de barriles diarios, terminar con la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, particularmente la reconfiguración de la refinería de Tula, llegar al 1.250.000 barriles de refinación de nuestro propio crudo. Ahora, como un elemento añadido, pues estuvo la compra esta muy sonada de la refinería de Deer Park en Texas, ¿no? Entonces, pues lo que podemos esperar es que se termine con eso, que se acabe se termine la refinería de Dos Bocas, que procesaría deseablemente 340.000 barriles diarios también, y pues fundamentalmente eso, ya lo mencioné, es estabilizar la producción y participar con las empresas privadas en la forma en la que se ha venido haciendo, con reglas claras y entendiendo la concepción de la política energética y los instrumentos que actualmente se encuentran disponibles para lograr los objetivos originalmente planteados. Bueno, súper. Bueno, se acabó el tiempo. La hora pasó como nada.
Bueno, quiero agradecer a mis tres panelistas con sus comentarios muy francos, diversos. Definitivamente hay diferentes puntos de vista del futuro del sector energético y bueno, ojalá que eso ha ayudado a la audiencia para el bien a entender esa dinámica que está pasando en México. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, John. Gracias a todos. Gracias, John. Gracias, John, David, Rafael, Yolanda. Supremamente interesante la